La confesión más devastadora de Operación Triunfo 2025 acaba de estallar, y lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu percepción del concurso. Los momentos más íntimos, las crisis emocionales ocultas y los secretos que nunca debían salir a la luz han sido captados en una grabación que expone la realidad más cruda de la academia. En los rincones más privados de la casa, lejos de las cámaras oficiales y sin guión alguno, los concursantes de Operación Triunfo 2025 vivieron momentos de vulnerabilidad absoluta que revelan el verdadero costo emocional de la fama instantánea. Lo que comenzó como una tarde aparentemente normal se transformó en una sesión de confesiones que puso al descubierto las fracturas psicológicas más profundas de los participantes. La búsqueda desesperada de un teléfono móvil perdido se convirtió en el catalizador de una crisis existencial que nadie había previsto. Los concursantes mostraron niveles de ansiedad y desesperación que van mucho más allá de lo que el público general puede imaginar sobre la vida dentro de la academia. Suscríbete a Operación Triunfo 2025 para acceder a todos estos momentos exclusivos que jamás verás en la programación oficial del canal. La tensión alcanzó niveles insoportables cuando uno de los participantes más queridos confesó estar experimentando una desconexión total con la realidad que lo rodeaba. Sus palabras exactas fueron escalofriantes. Sentía que no era él quien estaba viviendo esa experiencia, como si fuera un espectador de su propia vida dentro del programa. Esta disociación emocional, combinada con la presión constante de las cámaras y la competencia feroz, creó un cóctel explosivo de vulnerabilidad que pocos concursantes han sido capaces de manejar adecuadamente. La confesión se volvió aún más intensa cuando reveló que había llegado a un punto de bloqueo mental, donde ya no reconocía sus propias reacciones emocionales. Las lágrimas fueron inevitables cuando explicó cómo la separación de sus seres queridos había comenzado a afectar no solo su rendimiento artístico, sino su propia identidad personal. Los problemas de salud mental se hicieron evidentes cuando múltiples participantes admitieron estar luchando contra sentimientos de irrealidad y despersonalización que los psicólogos del programa aparentemente no habían detectado completamente. Uno de los concursantes más talentosos reveló que había estado fingiendo bienestar emocional durante días, cuando en realidad se sentía completamente desconectado de todo lo que sucedía a su alrededor. Esta máscara de estabilidad comenzó a desmoronarse cuando confesó que incluso las cosas que normalmente le causaban alegría ya no le generaban ninguna respuesta emocional genuina. La situación se complicó exponencialmente cuando otros participantes reconocieron síntomas similares, revelando que la crisis no era individual sino colectiva, afectando a gran parte del grupo de manera silenciosa y progresiva. Mantente informado suscribiéndote a Operación Triunfo 2025 para seguir de cerca esta evolución psicológica que está marcando la temporada. Las relaciones personales fuera de la academia se convirtieron en una fuente de tormento constante para varios participantes que confesaron estar modificando su comportamiento natural para proteger los sentimientos de sus parejas románticas. La paranoia sobre cómo serían interpretadas sus interacciones más inocentes había comenzado a controlar cada gesto, cada palabra y cada mirada dentro de la casa. Esta autovigilancia extrema había creado un estado de hipervigilancia que estaba afectando profundamente su capacidad de ser auténticos en el programa. Algunos concursantes admitieron estar evitando contacto físico normal con sus compañeros por miedo a que fuera malinterpretado por sus parejas o por el público. Esta restricción autoimpuesta había generado una tensión adicional que se sumaba a las presiones ya existentes de la competencia artística. La crisis alcanzó su punto álgido cuando uno de los participantes más estables emocionalmente quebró completamente durante una conversación aparentemente casual sobre redes sociales. El simple acto de intentar subir una fotografía a Instagram se convirtió en una odisea de 2 horas que reveló niveles de perfeccionismo patológico y ansiedad paralizante. La obsesión por conseguir la imagen perfecta, el texto ideal y la respuesta correcta del algoritmo había transformado una tarea simple en una fuente de estrés monumental. Otros concursantes observaron con preocupación cómo su compañero se perdía completamente en detalles insignificantes, mientras el mundo real continuaba girando a su alrededor. Esta escena se repitió varias veces durante la tarde, mostrando un patrón de comportamiento obsesivo que había pasado desapercibido para los profesionales del programa. Los ensayos musicales se convirtieron en una válvula de escape temporal para algunos participantes que encontraron en la música su única conexión genuina con la realidad presente.
Sin embargo, incluso estos momentos de aparente normalidad estaban teñidos de una ansiedad subyacente sobre el rendimiento perfecto y la comparación constante con sus compañeros más experimentados. Las voces comenzaron a mostrar signos de fatiga no solo física sino emocional, reflejando el estado interno de cada concursante de maneras que las técnicas vocales tradicionales no podían ocultar. La repetición obsesiva de las mismas canciones se convirtió en una forma de meditación desesperada para mantener la cordura en medio del caos emocional que los rodeaba. Suscríbete a Operación Triunfo 2025 y descubre cómo estas crisis internas están afectando directamente la calidad artística de las presentaciones. Las conversaciones nocturnas revelaron un nivel de introspección y autoanálisis que bordeaba lo obsesivo, con participantes diseccionando cada interacción del día en busca de errores o malentendidos que pudieran ser utilizados en su contra. Esta hiperreflexión había creado un ciclo vicioso donde la preocupación por ser malinterpretados los llevaba a comportamientos aún más artificiales y controlados. La espontaneidad natural que caracteriza a los jóvenes artistas había sido reemplazada por una calculación constante de cada palabra y cada gesto. Algunos concursantes confesaron que habían comenzado a ensayar mentalmente conversaciones casuales antes de tenerlas, tratando de anticipar todas las posibles interpretaciones negativas de sus palabras. La presión de mantener una imagen pública perfecta mientras lidiaban con crisis internas profundas había creado una división esquizofrénica en la personalidad de varios participantes. Por un lado, debían proyectar confianza, talento y carisma para las cámaras, mientras que por otro lado luchaban contra sentimientos de inadecuación, soledad y confusión existencial que amenazaban con consumirlos completamente. Esta dualidad forzada había comenzado a generar síntomas físicos de estrés que algunos participantes trataban de ocultar desesperadamente. Los dolores de cabeza constantes, los problemas digestivos y los trastornos del sueño se habían convertido en compañeros diarios que afectaban su capacidad de concentración durante los ensayos y las clases magistrales. Las dinámicas grupales se habían vuelto increíblemente complejas, con alianzas invisibles formándose y disolviéndose basadas no en afinidades genuinas, sino en estrategias de supervivencia emocional. Algunos participantes habían identificado a ciertos compañeros como seguros para compartir vulnerabilidades, mientras que otros se habían convertido involuntariamente en fuentes de estrés adicional simplemente por su presencia o su éxito aparente. Esta jerarquización social no oficial había creado tensiones subterráneas que raramente salían a la superficie, pero que influían en cada interacción grupal. La competencia artística se había mezclado con la necesidad de apoyo emocional de maneras que complicaban enormemente las relaciones interpersonales dentro de la casa. No te pierdas estos aspectos psicológicos complejos suscribiéndote a Operación Triunfo 2025 para entender completamente la dinámica social real del programa. Los momentos de aparente diversión y camaradería estaban frecuentemente teñidos de una artificialidad forzada, donde los participantes se sentían obligados a mostrar alegría y entusiasmo incluso cuando sus estados emocionales internos eran completamente opuestos. Esta actuación constante había comenzado a agotar las reservas psicológicas de varios concursantes, que confesaron sentirse como si estuvieran interpretando un personaje las 24 horas del día. La línea entre su personalidad auténtica y la versión televisiva de sí mismos se había desdibujado hasta el punto donde algunos ya no sabían cuál era real. Esta crisis de identidad se manifestaba en comportamientos erráticos y reacciones emocionales desproporcionadas a situaciones aparentemente triviales. Las comunicaciones con el exterior se habían convertido en fuentes tanto de alivio como de tormento adicional, ya que los breves contactos con familiares y parejas servían como recordatorios dolorosos de la vida que habían dejado atrás temporalmente. Algunos participantes confesaron que estos momentos de conexión, en lugar de aliviar su nostalgia, la intensificaban hasta niveles casi insoportables. La realidad de que sus seres queridos continuaban con sus vidas mientras ellos permanecían suspendidos en la burbuja artificial de la academia había creado sentimientos de abandono y desconexión que no habían anticipado antes de ingresar al programa. Los mensajes de apoyo, paradójicamente, a veces empeoraban estos sentimientos al recordarles constantemente lo que habían sacrificado por esta oportunidad. La gestión de las redes sociales se había convertido en una obsesión paralizante para varios participantes que dedicaban horas a analizar cada comentario, cada like y cada reacción a su contenido.
Esta retroalimentación constante del público había creado una dependencia emocional enfermiza, donde su autoestima fluctuaba dramáticamente basándose en la respuesta en línea a sus publicaciones. Algunos concursantes admitieron que habían comenzado a tomar decisiones artísticas y personales basándose en lo que creían que generaría más engagement positivo, perdiendo de vista sus propios instintos creativos y preferencias personales. Esta mercantilización involuntaria de su personalidad había comenzado a erosionar su sentido de autenticidad de maneras que apenas estaban comenzando a comprender. Las sesiones con los psicólogos del programa, aunque útiles, habían demostrado ser insuficientes para manejar la complejidad y la intensidad de las crisis emocionales que estaban experimentando. Varios participantes expresaron frustración por la brevedad y la superficialidad percibida de estas intervenciones, sintiendo que necesitaban apoyo más profundo y continuo del que el formato del programa permitía. La naturaleza pública de su breakdown emocional añadía capas adicionales de complejidad que los profesionales de la salud mental tradicionales raramente enfrentan en sus prácticas regulares. Suscríbete a Operación Triunfo 2025 para seguir de cerca cómo evoluciona el apoyo psicológico dentro del programa y sus efectos reales en los participantes. Las expectativas familiares y sociales se habían convertido en una carga aplastante para participantes que sentían que llevaban los sueños y esperanzas de sus comunidades enteras sobre sus hombros. Esta presión adicional había transformado lo que debería ser una experiencia de crecimiento personal en una misión casi imposible de cumplir con las expectativas de todos excepto las propias. Algunos concursantes confesaron que habían perdido contacto con sus propias motivaciones originales para participar en el programa, sintiéndose atrapados en un ciclo de complacer a otros mientras sus propias necesidades emocionales permanecían desatendidas. La culpa por sentirse abrumados cuando deberían estar agradecidos había creado un ciclo de autodesprecio que complicaba aún más su estabilidad emocional. Los patrones de sueño gravemente perturbados habían comenzado a afectar no solo el rendimiento físico, sino también la estabilidad emocional de múltiples participantes. Las noches se habían convertido en periodos de ansiedad intensa, donde las preocupaciones del día se amplificaban hasta proporciones monstruosas en la oscuridad y el silencio de las habitaciones compartidas. Algunos concursantes admitieron que habían comenzado a temer la llegada de la noche porque sabían que traería horas de rumiación obsesiva sobre cada interacción del día. Esta privación del sueño reparador había creado un estado de agotamiento crónico que afectaba su capacidad de procesar emociones y tomar decisiones racionales durante el día. La pérdida gradual de la espontaneidad y la naturalidad en sus interacciones había comenzado a generar una sensación de estar viviendo en una simulación constante, donde cada momento podría ser juzgado y analizado por millones de espectadores. Esta hiperconciencia de estar siendo observados había transformado incluso los momentos más privados en actuaciones calculadas, erosionando su capacidad de experimentar emociones genuinas sin filtros. Algunos participantes confesaron que habían comenzado a dudar de la autenticidad de sus propios sentimientos, preguntándose si sus reacciones emocionales eran reales o simplemente respuestas condicionadas a las expectativas del programa y del público. La crisis emocional más devastadora jamás documentada en Operación Triunfo 2025 acaba de explotar, y las consecuencias psicológicas que has descubierto cambiarán para siempre cómo ves los reality shows. Los breakdowns mentales ocultos, las crisis de identidad más profundas y la desintegración gradual de la salud mental que acabas de presenciar revelan el verdadero precio de la fama instantánea. Suscríbete ahora a Operación Triunfo 2025 para no perderte ni un solo momento de esta evolución psicológica que marcará un antes y un después en la historia de la televisión. La verdad más impactante sobre el costo humano del espectáculo te está esperando.